dirigente del Partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes, Lucas y Andrea, y yo, Clara López, por aquí también. Mis saludos a todos quienes nos acompañan esta tarde. Bueno, finalmente, senador Robledo, ex senador Robledo, pues ya el gobierno destapa las cartas. Va a ser una Asamblea Nacional Constituyente, el camino que empezará a recorrer el país a partir de hoy. ¿Cuál es su primera reacción frente a esta nueva estrategia del gobierno del presidente Petro? Mi primera reacción es que el gobierno, el doctor Petro, pues me dio la razón en lo que yo venía diciendo, y es que era imposible hacer una constituyente en este momento en Colombia. Es el cañazo con el que venía el doctor Gustavo Petro ya desde hace 4 meses, estamos cumpliendo en este momento. Hablando de eso, yo diciendo eso es paja, eso es un cañazo, eso no se puede hacer. Petro no tiene fuerza con que ganar una Asamblea Nacional Constituyente, no se puede meter en eso. Si intenta violar la Constitución y la ley para reelegirse va a dar a la cárcel. Bueno, yo creo que eso ya quedó finiquitado. Era un bla, 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 un cañazo del gobierno nacional y ya lo tuvieron. Ahora, ¿qué es lo que se viene a mi juicio? Otro cañazo. Porque entonces ahora la constituyente, la que nos va a hacer hablar, no se va a hacer en estos próximos 2 años, sino a partir del 2026. Este es el único gobierno, yo creo que del mundo, que intenta dejarle las órdenes de lo que tiene que hacer al próximo presidente de la República. Eso es un disparate absolutamente espantoso. Pero entonces otros 2 años de bla, 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 bla sobre la constituyente, presentándola como si fuera la panacea a todos los problemas nacionales, y mientras tanto el desempleo, la pobreza, el hambre, la corrupción, la violencia, nada se resuelve. Muy del estilo del doctor Petro, que es, digamos, experto en inflar cosas, en tirar globos, en echar cuentos, mientras los problemas no se resuelven. Y por último agregaría esto: todo este bla, 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 todo este cañazo, porque este es otro cañazo, no se dirige tanto a convencer a todos los colombianos, sino a las bases petristas. Él les está hablando es a ellos, para confundirlos, para engañarlos, para mantenerlos en el redil, porque de ahí nada puede salir de importancia. Yo estoy absolutamente seguro que con esas cosas que él está planteando y esperar otros 2 años, no se van a empezar a resolver los problemas nacionales. O sea que, en resumen, ese es lo que puedo plantear en esta primera intervención. O sea, se destapó el cañazo de estos 4 meses y ahora se están inventando un cañazo de 24 meses. Claro, para hacer la campaña electoral próxima, ¿no? Presentándose, diciendo, no, es que no pudimos arreglar antes las cosas porque no teníamos Constitución Nacional para hacerlo, y ahora voten por nosotros, sí, otra vez, que les vamos a cambiar la Constitución. Pues permítame. Quería la del presidente de la República. Permítame saludar, doctor Robledo, a la senadora del Pacto Histórico, Clara López. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W, y empiezo pues con ese planteamiento que hizo el ex senador Robledo. Esta idea de una asamblea constituyente es bla, 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 es un cañazo para llevarnos anticipadamente a las elecciones presidenciales. Bueno, yo sé que esa es la tesis del doctor Robledo, pero yo lo he entendido distinto. El presidente Petro hizo un llamado a un proceso constituyente ante el bloqueo institucional que estábamos viendo en el Congreso de la República para sacar adelante las reformas. Eso pues se ha mejorado el ambiente del Congreso de alguna manera, pero el proceso sigue. Nosotros venimos organizando una gran convocatoria de todo el liderazgo del Pacto Histórico, de las organizaciones sociales, de la minga social indígena, con el espíritu de hacer una gran asamblea nacional para estimular este proceso constituyente, orientando la generación de asambleas populares en distintos municipios del país, en las distintas organizaciones, para concientizar al pueblo colombiano sobre su poder popular. Y ese poder popular que estamos estimulando alrededor de las reformas, alrededor del cambio, es el que aspiramos se manifieste mayoritariamente esta vez, eligiendo un Congreso propicio a las reformas. Y sin lugar a dudas, este proceso pues no es algo que se le controle el tiempo. Yo coincido con lo que ha dicho el ministro designado Juan Fernando Cristo, que lo que debemos plantear
es un gran acuerdo nacional, porque lo que es inviable, y en eso coincido con lo que había planteado antes el propio Cristo, y me imagino que en algún sentido el senador Robledo, lo que es inviable es hacer una constituyente de medio país contra el otro país. Eso no es lógico. Entonces, una convocatoria de esa naturaleza, pues tiene que ir precedida de un acuerdo nacional. Pero concientizar a la gente sobre su poder popular, sobre su poder constituyente, es algo en lo que estamos empeñados y en eso andamos. Y sí, de cara a las próximas elecciones, sin lugar a dudas, porque esto se decide es con votos. Y lo que aspiramos es que el proyecto del cambio continúe en los próximos 4 años, no con el San Benito, con que usan para atacar a Petro, que esto es la reelección, no. Es continuar con el proyecto político, porque desde luego uno no da un viraje en el modelo de desarrollo económico y social del país en un corto espacio de un periodo presidencial. Para eso se necesitan varios periodos presidenciales. Senadora. Y es el pueblo el que decide si reelige o no el proyecto político. Sí. Pues antes de su próxima pregunta, Andrea, saludamos a la gente que se conecta a esta hora en nuestro YouTube Live. Veo a Zapita Irreverente, a Felipardo, a Daniel Zuleta, a Julito Puerto, a Ace Rivera, a María Pérez, muchísima gente conectada a esta hora en nuestro YouTube Live. Los leemos en segundos y los invitamos a que respondan en nuestro YouTube Live a la pregunta del día. ¿Usted apoya la propuesta del gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? Andrea, adelante con su pregunta. Sí, mi pregunta tiene que ver con este pronunciamiento que dio hace pocos minutos el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Escuchémoslo y veámoslo, y ya le hago la pregunta a la senadora Clara López. Pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. ¿Qué le responde usted, senadora Clara López, del Pacto Histórico al presidente de la Corte Constitucional, que dice que justamente la Carta Magna de Colombia no es una forma que puede cambiarse a placer, en este caso del presidente Gustavo Petro? Bueno, sin polemizar con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, debo recordar que esta Constitución de 1991 ha sido reformada ya 55 veces y por eso está un poco desnaturalizado su principio original. En eso sí estoy de acuerdo con él. La Constitución debería ser más estable y por eso está que no hemos logrado consolidar un proyecto de sociedad de consenso, porque hecha la Constitución, hecha su contrarreforma 55 veces. Quiero preguntarle a usted, pues justamente es en ese mismo sentido. Para usted la Constitución ha sido durante todo este tiempo una colcha de retazos y incluso se habla para que algunas de las reformas se puedan introducir, se hace necesaria una reforma a la Constitución. Por ejemplo, el caso de la reforma a la justicia. ¿Usted considera que se debe pensar en eso o definitivamente sí es una colcha de retazos como lo está diciendo la senadora Clara López? ¿Senador? No. ¿Ex senador? Vuélvale a hacer la pregunta, Mauricio, que creo que tuvimos ahí un problema con la comunicación. Es que el doctor Petro ha estado respaldando la Constitución del 91 desde 1990. Inclusive a veces ha sugerido que él fue constituyente, cosa que no es cierto. Las elecciones después del 2010 las hizo con ese discurso, las del 2018 también y estas también. Y se esperó 2 años para hablar de la importancia de cambiar la Constitución. Yo a eso no le veo ninguna seriedad, porque es que lo que nos está diciendo es que él no puede arreglar a Colombia porque la Constitución no le sirve. Pero es la primera vez que lo dice en toda su vida, en 30 años. Pero además es la primera vez que lo dice en un gobierno del que ya lleva 2 años. Entonces yo ahí lo que veo es un pretexto para intentar justificar cómo este gobierno viene fracasando en toda la línea y para hacer la campaña electoral. Ya quedó claro que este va a ser la bandera de la campaña electoral
para que la gente vote otra vez por ellos, pues no por Petro, porque Petro no puede ser candidato, sí, pero alguien de ese sector, voten por él con la promesa de que en el 2026 se cambia la Constitución y ahora sí se le van a arreglar las cosas a los colombianos. Para mí eso es completamente inaceptable y por eso yo insisto en que este es un discurso muy calculado para que no se les vayan los petristas, que yo creo que se les están yendo y se les van a ir cada vez más, porque lo cierto es que hay una frustración inmensa entre la gente que votó por el doctor Petro porque no ven que se resuelva ningún problema. Es que miremos el país, el mismo desempleo, la misma pobreza, la misma miseria, la misma violencia, la misma corrupción, bueno, lo mismo todo realmente. Le ha cambiado la vida a unos cuantos que, bueno, están, digamos, en las ventajas del poder y en la burocracia y en el Congreso y en esas cosas, pero al ciudadano no le cambian. Entonces yo lo que veo aquí es al presidente Petro montando un nuevo discurso para las nuevas elecciones, ocultando que han fracasado como gobierno. Me parece inaudito, yo quiero insistir en esto. ¿Cómo así que el doctor Petro cree que la Constitución no sirve para cambiar a Colombia y apenas nos dice eso 2 años después, 24 meses después de electo, cuando además ya no se puede cambiar en este gobierno, como intentó decirlo en estos últimos 4 meses, y hay que pasarlo para el nuevo gobierno? Yo diría que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un presidente intenta darle órdenes al nuevo presidente de la República, que ni siquiera se sabe cuál va a ser, porque falta ver si va a ganar un amigo del gobierno o no, y entonces quedamos en un absurdo completo. Senadora Clara, ¿qué responde usted a estas afirmaciones del ex senador Robledo? Está diciendo que prácticamente es la campaña política que está haciendo desde ya de forma anticipada el presidente Gustavo Petro para que su equipo político se quede en el poder. Bueno, sin lugar a dudas, eso tiene un profundo contenido político. No se lo puedo negar al senador, lo acabo de decir. Estamos convocando una gran asamblea para movilizar al pueblo colombiano. Y se moviliza en función de las reformas y del cambio, y obviamente eso tiene un impacto electoral. Esperamos que tenga un impacto en las elecciones. Pero fíjese usted, uno de los grandes temas que está en el centro de la discusión constitucional desde hace muchos años es el del régimen territorial y el de la reforma de la justicia. Y me refiero solo al régimen territorial para no alargarme. Tanto el presidente Álvaro Uribe como el presidente Pastrana recentralizaron los recursos del Sistema General de Participaciones que debía llegar a los municipios y a los departamentos para que ellos autónomamente adelantaran el desarrollo local y garantizaran, en primer lugar, los derechos a la salud y a la educación y al saneamiento ambiental de sus pobladores. Y cuando se tomaron esas decisiones de recentralizar los recursos, la Constitución del 91 había planteado que debería aumentarse la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación hasta cuando tuvieran un mínimo básico de garantía de los derechos que he mencionado: educación, salud y saneamiento ambiental. Eso iba llegando al 30, al 40% de los ingresos corrientes de la nación. Pues hoy está en el 20%. Y sin lugar a dudas, quienes reclaman que hay que descentralizar los recursos tienen razón. No tienen razón en que se quede allá toda la plata del impuesto sobre la renta, porque sí tiene que haber algún tipo de redistribución territorial, y si no se quedarían sin recursos grandes territorios que no tienen enorme actividad económica, pero tienen enormes necesidades. Pero la realidad es que cuando decimos que muchos aspectos de la Constitución del 91 han sido desnaturalizados y que están teniendo un impacto muy grande sobre la construcción de paz, sobre la seguridad, sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, pues yo me refiero a temas como ese. Entonces yo sí creo que no tiene uno que espelucarse porque haya un acuerdo nacional para ver si nos concordamos todos para garantizar esos elementos esenciales en una sociedad. Son los básicos de la existencia para las grandes mayorías. Y sin lugar a dudas, habrá otros temas. Hay un planteamiento del presidente Petro con una agenda, he escuchado otras, pero sobre eso pues es lo que tenemos que acordarnos para ver si por fin los colombianos, conversando, podemos
concretar una visión compartida de nación. Permítame preguntarle al ex senador Jorge Enrique Robledo. Ex senador, usted habla pues de un discurso o de un cañazo de Gustavo Petro para hablarle a las bases petristas, pero esta mañana el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que digamos es uno de los jefes de la oposición al presidente Gustavo Petro, le cogió la caña a la propuesta y dijo, listo, hagámosla, pero no dentro de 2 años, hagámosla ya. Eso, digamos, no descuadra un poco esa ecuación en términos de que esta es una propuesta de Petro para los petristas. No, yo sigo pensando que es fundamentalmente una propuesta de Petro para los petristas. Yo pienso eso, porque él tiene que justificar su fracaso en este gobierno de alguna manera. Pero bueno, no falta gente como Germán Vargas que se va moviendo hacia el petrismo. No es la primera vez que dice esto el doctor Vargas. Recordemos que hace 4 meses, cuando Petro lanza la idea de la constituyente, también se le montó a ese barco. Yo creo que está bien confundido el doctor Vargas Lleras. Yo entiendo que él está en unas condiciones políticas supremamente de gran debilidad, ¿cierto? Su futuro está muy enredado y me imagino que él calculará que volviéndose petrista o acercándose al petrismo, entonces puede recuperar algo de la votación, pero en eso está completamente equivocado, porque lo que hace es cargarle el agua a un molino que está equivocado. Yo quiero detenerme en esto. Yo leí los 9 puntos que está planteando Petro que hay que hacer. Entonces él señala que hay que impulsar una economía productiva. Para eso no se necesita cambiar la Constitución. O sea, si el doctor Petro quiere, renegocia el TLC con los Estados Unidos, es una decisión voluntaria, o lo cancela definitivamente, esa sí que es completamente unilateral, y entonces la economía colombiana va a prosperar, pero eso no depende de la Constitución Nacional. Entonces dice que también el tema del cambio climático, pero si nos tiene secos 2 años haciendo lo que se le da la gana sobre el cambio climático al doctor Petro, hasta el punto que ya tiene prácticamente prohibido firmar nuevos contratos para buscar petróleo y todo tipo de disparates. No, eso no es cierto, que se necesite la Constitución Nacional para hacer ciertas cosas, y mucho menos cambiando la Constitución Nacional vamos a pasar de un capitalismo de $6.600 que no da recursos para atender todo lo que hay que atender porque se cambia la Constitución. Eso no sucede así, eso no corresponde con la realidad. Ahora, ese es un juego político, yo lo puedo entender, Clara lo ha dejado bien claro, ese es un juego para las próximas elecciones que tiene 2 encantos grandes, que es que justifica el fracaso de estos 2 años o de los 4 enteros. Porque entonces ya el doctor Petro dirá, yo no pude arreglar a Colombia porque la Constitución no me dejó. Y ahora voten por un amigo mío para el 2026 para que ahora sí les arreglemos a Colombia, matando 2 pájaros de un tiro, ¿cierto? El mismo fracaso para que les sirva en dos direcciones. Pero bueno, yo espero que los colombianos no se coman esos cuentas, porque esas son trampas para cazar palomas. Repito, me llama mucho la atención que el doctor Vargas Lleras esté cayendo en esas pilatunas. Él que ya es un veterano en la política, sí. Terminar en eso. Bueno, me imagino que calculará que así se consigue unos votitos en algunos sectores. Senadora Clara López, si uno ve las distintas encuestas, pues aproximadamente entre el 30, un poco más del 30% de los colombianos apoya la gestión del presidente Gustavo Petro y más o menos 70% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente de la República. ¿Ustedes no temen que por esa vía de la constituyente termine pasando algo como lo que sucedió en Chile y la derecha se tome ese espacio para reformar la Constitución? Bueno, yo creo que primero debemos es hacer ciertas claridades. Por ejemplo, la encuesta que ustedes están haciendo, ¿usted está a favor o en contra de una constituyente? Eso no es lo que está planteado. El tema que está planteado es comillas, como dice Petro en su trino. Primero que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre los temas. Entonces, cuando hay la tesis de un acuerdo nacional que puede o no desembocar en una constituyente, lo que se está planteando, y me parece que en eso, pues no creo que sea que Vargas Lleras se esté volviendo petrista, eso es un poco light. Es lo que seguramente puede estar planteando, no me sorprendería, es que yo sí le jalo al acuerdo nacional. Es que esta polarización en que estamos, en que cada cual se radicaliza más cada día, y todos nos estamos radicalizando, los políticos de todos los sectores, hasta los periodistas que deben mantener una cierta neutralidad, cierta imparcialidad. Uno ve una radicalización
muy inconveniente para la deliberación democrática. Entonces, un acuerdo nacional se trata de eso. Oiga, habrá algunos mínimos en los cuales nos podemos poner de acuerdo todos, porque yo no pienso que la educación tenga partido político. Yo no pienso que la paz tenga partido político. No es conveniente que se parcialicen los grandes temas nacionales. Entonces, yo sí creo que un acuerdo nacional sobre un temario para buscar avenidas de encuentro y profundizar todo el compromiso de todo el mundo para sacarlos adelante. Si es necesario con una constituyente, si no es necesaria, pues no se hará la constituyente. Yo en mi criterio personal pienso que algo hay que hacer porque la reforma de la justicia ha fracasado siempre. El doctor Alfonso López Michelsen en el año de 1975 trató de convocar una pequeña constituyente para reformar la justicia y el ordenamiento territorial. Y fíjese que hoy usted le pregunta top of mind a la gente y le dice justicia y ordenamiento territorial. No hemos podido, ¿no?, en 50 años. Claro. Entonces yo sí creo que es el momento de un acuerdo nacional. Pues mire, senadora Clara López, vamos a leer ya las opiniones porque, como usted dice, hay diferentes posturas respecto a lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Pero antes de despedirla, vamos ahorita a leer algunas opiniones, pero antes de despedirla quiero hacerle una pregunta que se ha reiterado mucho aquí en nuestro chat durante los programas cuando se ha dado a conocer todo lo que ha sucedido en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y es la responsabilidad política que se asume que en el gobierno del cambio se haya nombrado un señor como Olmedo López en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y siempre se dice, al señor lo llevó la señora Clara López. Usted alcanzó a hacer política con él. Claro, cada quien responde por sus actos y usted no es responsable si el señor cometió hechos de corrupción. Eso está claro. Pero hablemos de la responsabilidad política. ¿Qué responde a quienes dicen, por qué no responde nadie? ¿Quién puso a ese señor ahí? Pues le puedo asegurar que no fui yo. Yo ni lo recomendé, ni participé en ningún aspecto de su nombramiento y me cansé de decirlo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escuchar. Yo sí lo conozco mucho. Él fue dirigente del Polo Democrático Alternativo, nuestro sector, que en esa época se llamaba Polo Social, que éramos un grupo grande del Polo Democrático Alternativo, lo eligió en una convención al Comité Ejecutivo Nacional del Pacto Histórico. Él fue candidato a la gobernación de Antioquia por el Polo. Tanto el doctor Robledo como yo en esa oportunidad lo respaldamos, pero pues de ahí a que nosotros lo hayamos nombrado en la unidad de riesgo o tengamos responsabilidad política por su trabajo ahí, yo creo que es muy lejos, es asociar a la gente para demeritarla. Claro. Yo creo que en estos hechos de corrupción estoy esperando que rápidamente se pueda saber de parte de la Fiscalía algo, porque con esa decisión, con un principio de oportunidad, se empezarán a establecer las verdaderas responsabilidades y lo más grave en un caso de estos es que pudiese haber impunidad. Yo estoy muy contenta que tengamos una nueva fiscal que a uno le da certezas de que esas cosas no se van a quedar calladas ni en la impunidad. Muy bien, pues a nuestros invitados, senadora del Pacto Histórico Clara López, ex senador, dirigente de Dignidad y Compromiso Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.